cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será que la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será que la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas
que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Reserva y pon aparte en un sobre la ofrenda que has reservado para sostener la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver
Buenas noches con todos, aquí con los estudios del Evangelio de Juan, que continuamos de la semana pasada. La semana pasada estudiamos los primeros versículos, desde el versículo 22 hasta el versículo 40. Para recordar, Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y después de esto, viene el milagro cuando Jesús camina sobre el mar de Galilea, o también llamado el mar de Tiberias. Y mucha gente de esta lo siguen a Jesús hasta Capernaum, porque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y habían escuchado el milagro de caminar sobre el agua, y esto los había impactado. Entonces, la primera conversación que Jesús tiene desde el versículo 25 hasta el versículo 40 del Evangelio de Juan, capítulo 6, es con esta gente. ¿De acuerdo? Y ahí nos quedamos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la conversación de Jesús es el pan de vida. Y para eso vamos a empezar pidiendo la dirección de Dios y su sabiduría. Padre, toma control de tu palabra y a través de estas redes sociales lleva un mensaje a cada oyente, a cada persona que esté escuchando. Bendícenos con tu palabra y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a tener la Biblia abierta en el capítulo 6 de Juan. Y hoy día vamos a estudiar desde los versículos 41 al 59, como está marcado aquí. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 59. Recuerden que en la medida que vamos dando el estudio bíblico y vamos mencionando otros textos que no están en el capítulo 6 de Juan, sino en otras partes de la Biblia, para que tomen nota, estos van a aparecer en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí van a aparecer los versículos que no estén considerados dentro del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Entonces empezamos leyendo los primeros dos versículos, que son el versículo 41 y el versículo 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? En primer lugar, ¿de dónde son estos judíos? ¿Eran parte del grupo que vio la multiplicación de los panes y los peces? No se sabe. Solo sabemos que al final, en el versículo 59, dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, Jesús.
Esto quiere decir que cuando Jesús llega a Capernaum, lo que hace es ir a la sinagoga y ahí se encuentra con estos judíos a quienes les comienza a hablar y a enseñar. Y les dice, y tomen nota de lo que está diciendo, dice, habían dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora, en los versículos, en el mismo capítulo 6, en el versículo 33, Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el versículo 37 y 38 del capítulo 6 de Juan, versículos 37 y 38, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era el argumento de los judíos? En el versículo 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? El argumento de los judíos es absolutamente lógico y racional. Nosotros nos preguntaríamos lo mismo si una persona que nosotros conocemos a su padre y a su madre viniera a decirnos que Él ha descendido del cielo, que Él es Dios. Nos haríamos la misma pregunta que los judíos. Es decir, los judíos no estaban locos, se estaban cuestionando, pero ¿qué le pasa si nosotros le conocemos a sus padres? ¿Cómo viene a decirnos que ha descendido del cielo? ¿Y por qué les molestaba tanto que dijera eso? Hay mucha gente hoy en día, acá, que no se llaman necesariamente cristianos, pero cuando tú le dices, Jesús dijo que descendió del cielo, la gente lo toma deportivamente, ¿no? Sí, claro, no, seguro. Algo habrá, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no nos molesta a nosotros que Jesús haya dicho que Él descendió del cielo? ¿Por qué le molestaba tanto a los judíos que Él dijera eso? Pónganse a pensar. Cuando Jesús está diciendo que Él descendió del cielo, Él está afirmando que antes de nacer, antes de encarnarse, Él ya estaba en el cielo, existía ya en la presencia de Dios. Esto concuerda con la frase cuando Él habló con los judíos, hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, cuando los judíos dicen que ellos eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, y Jesús contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba. Esta es la frase que le molestaba a los judíos, y ojalá nos molestara a nosotros también, o a muchos que se llaman cristianos nominales, les molestara esta frase. Porque lo que Jesús está diciendo es que Él vive en la eternidad desde antes de nacer.
Por eso es que Jesús no puede ser tomado simplemente como un maestro, y ya lo hemos dicho varias veces. Una persona que dice Jesucristo es solamente un buen maestro es un tonto, es un necio, porque Jesucristo no nos da esa alternativa. Cuando Jesús dice que Él era antes de nacer, que Él ya estaba, cuando Él dice que Él descendió del cielo, está diciendo que Él vivía en la presencia de Dios antes de encarnarse. Y esto tiene una serie de implicancias para nosotros. Y lo dijimos la semana pasada, cuando decíamos que si Jesús estaba antes de encarnarse en otro nivel, en otro lugar, en otra dimensión o lo que fuese, esa dimensión existe. Y entonces nosotros, cuando morimos acá, pasamos a esa dimensión. Y la palabra es clara lo que ocurre en esa dimensión. Hay dos posibilidades claras. No hay tres, hay dos posibilidades. Entonces, una persona que se enfrenta a la frase, cuando Jesús dice, yo he descendido del cielo, debería tomar una actitud, debería tomar una posición. Y no puede ser una posición neutral, no puede ser una posición pasiva. Tiene que ser una posición o a favor, y dices, si Él ha descendido del cielo, si Él fue enviado de Dios, si Él estaba allí y ahora llegó a esta tierra con un mensaje, entonces yo debo creerle, debo seguirlo, debo honrarlo, debo respetarlo, porque hay una vida después de la muerte a donde yo voy a ir y me voy a encontrar con Él. Voy a tener que dar cuentas de mi vida. O tomas la otra posición y dices, no creo. Yo creo que Jesús era un parlanchín, era un palabrero, era un comedor de cocos y les engañó y les mintió. No creo que Jesucristo haya descendido del cielo, sino que simplemente fue engendrado por José y María y punto. Y por lo tanto, yo tengo libertad de vivir mi vida como me da la gana. Es la segunda posibilidad también. Y las dos son respetables. La que no es respetable es la tercera, la intermedia, la pasiva. Esa no es respetable, porque esa es la actitud del que dice, yo creo, pero no creo. O sea, él dijo y debe ser cierto, pero en el fondo no sé si será verdad. Esa tercera posición, la Biblia es muy clara. En Apocalipsis que dice, prefiero que seas o frío o caliente, pero cuando eres tibio, te escupiré de mi boca, dice el Señor. Porque, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción lógica? Y vamos a pensar en esto. ¿Cuál es la reacción lógica que una persona debe tener si tiene frente a sí a una persona que agarra 5 panes y 2 peces y da de comer a 10,000 personas, que tiene delante a una persona que puede caminar sobre el agua, es decir, las leyes naturales se someten y se sujetan a él, y que ahora dice que él desciende del cielo? ¿Cuál es la actitud correcta de una persona que tiene 2 dedos de frente? O se somete y le sirve como Señor y Salvador de su vida, o lo considera un lunático y un mentiroso. Y los judíos en ese momento estaban pensando que él era algo parecido. A los judíos les molestaba que Jesús dijera que él descendía del cielo. Ahora, Jesús ni siquiera se va a dar el trabajito de explicarles. No, a él no le interesa explicar. Él lo ha dicho, el que quiere creer, cree. Y el que no quiere creer es su pellejo, ¿no? Así de simple. Porque Jesús lo va a repetir todavía 3 veces más. En el versículo 50, capítulo 6 de Juan, en el versículo 50, dice, este es el pan que descendió del cielo.
para que el que de él come no muera. Repite la idea por cuarta vez. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y lo repite por quinta vez en el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando alguien repite 5 veces la misma idea, es porque quiere clavarla en la mente de los oyentes. Los oyentes debían saber que Jesús, el que estaba delante de ellos, había descendido del cielo y había utilizado a una mujer como María solo para encarnarse y tomar el cuerpo humano, nada más, donde iba a morar. Pero antes que Jesucristo naciera de María, él ya existía en la eternidad con Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, el verbo, Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo ya estaba con Dios en el principio. Quiere decir que Jesús es simplemente una encarnación. Y esta frase, descendió del cielo, descendió del cielo, descendió del cielo, es para que en nuestro cerebro se graben varias cosas. Hay un cielo. Hay un cielo. ¿A dónde vas? Después de muerto. ¿A dónde vas? Hay un cielo. No pasamos a la nada. Pasamos a un cielo. O un infierno. Ese mundo es real. Y por lo tanto, yo debería vivir con perspectiva de eternidad, porque después de la muerte, el alma continúa viviendo. Bien, ahora, para entender esto, ¿por qué les cuesta a ellos entender este concepto? ¿Por qué les cuesta a ellos entender que Jesús es el pan que descendió del cielo? Porque su cerebro sigue en el nivel humano terrenal. No han entrado al mundo espiritual. Siguen velados. No llegan a entender que hay un mundo espiritual que está rigiendo sobre este mundo terrenal. Porque Jesús le dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos, en lugar de evaluar espiritualmente, pensar en términos espirituales, en lugar de entrar en el terreno de Dios, se limitan al terreno de la tierra y dicen: no puede ser. ¿Por qué? Porque le conocemos al padre, le conocemos a la madre, sabemos dónde ha nacido. Entonces ¿qué está hablando? Es un lunático, está loco. Lo mismo pasa con mucha gente que trata de entender la fe. Cuando tú le explicas a la gente que hay leyes espirituales, que cuando ellos buscan a Dios, Dios obra milagros en su corazón. Cuando tú le dices a la gente que uno llega a Cristo y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, que el gozo de Dios llena tu alma. Cuando le habla de estas cosas, la gente no lo puede entender porque su mente, su cerebro, sus ojos piensan solo en la tierra. ¿Cómo voy a ser feliz si todavía tengo deudas? ¿Cómo voy a ser feliz si no tengo suficiente dinero para darme la gran vida? ¿Cómo voy a tener paz si estoy casado con una persona que me hace la vida imposible? Entonces, como la gente no sale de su nivel terrenal, no llega a descubrir que hay un nivel espiritual. Y eso es lo que Jesús estaba hablándoles. Ahora, vamos al versículo 43 al 47. Ellos estaban murmurando porque a estos judíos les encantaba hablar,
pero hablar en voz bajita, para que no se enteren, ¿no? Era el cuchicheo, era ese comentario que cuando estás en la iglesia y dices algo fuerte y entonces encuentras a la gente y dicen, ¡ay! Y hablan ahí con el, ¿no? Bajito nomás para que no escuchen. Entonces Jesucristo los confronta y les dice, versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Qué interesante. Hay una similitud entre creer en Él y venir a Él, ¿no? Cuando Jesucristo habla, dice, aquel que viene, si mi Padre no le trajere, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y luego ahora dice, creer, de cierto os digo, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, creer en Jesucristo, venir a Él, son sinónimos. ¿Qué significa esto? Si nos dice venir a Él, significa que muchas personas están lejos de Él. Aunque pueden vivir una vida religiosa, no tienen una vida personal diaria con Dios. No caminan con Dios. Lo visitan de vez en cuando en la iglesia. Y Jesucristo está diciendo que creer en Él significa venir a Él. ¿Cuántas personas necesitan venir al Señor en estos tiempos? ¿Cuántos? Lo interesante del texto es que dice, ninguno puede venir a mí, versículo 44, capítulo 6 de Juan, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y este concepto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En el capítulo 6 también, el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, no me voy a poner a discutir ahora doctrinas luteranas, que creo que en este sentido no coinciden con la Escritura. Algunas doctrinas luteranas dicen que nosotros estamos muertos espiritualmente y por esa razón Dios tiene que rescatarnos, sacarnos de muertos, traernos a vida, con o sin nuestra voluntad. Es decir, Dios escoge al que quiere salvar y Dios condena al que quiere condenar. Esta es una doctrina que algunas iglesias enseñan. Dios escoge al que quiere salvar y condena al que quiere condenar, porque dicen ellos, Él tiene el derecho de hacerlo, porque es Dios creador. Pero esto no encaja con la personalidad de Dios a mi punto de vista, que veo en la Escritura. Yo no veo en la Escritura un Dios que salve a los que quiere salvar y que no sienta nada y condene a los que quiere condenar. Entonces, cuando estas personas usan este texto bíblico que dicen, uno está muerto, y como muerto no puede creer, por lo tanto, Dios tiene que hacerte creer, ¿no es cierto? Y yo pregunto, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío? La decisión personal. Porque también, si uno está muerto y no puede creer, pues tampoco puede pecar. Si uno está muerto, no puede creer, tampoco puede pecar. Entonces, ¿por qué me juzgan por mis pecados si estoy muerto espiritualmente? No podría ser lógico.
Yo creo en otra cosa. Y yo creo que les voy a explicar lo siguiente. Cuando dice el texto, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Vamos a leer el Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí tienen la cita bíblica en la parte superior derecha de la pantalla. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, para entender nuestra situación delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el texto, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En conclusión, cualquier persona que nace en esta tierra, sean buenos, sean malos, tengan un buen corazón o un mal corazón, la descripción bíblica es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, sigue la corriente de este mundo, se conforma al príncipe de la potestad del aire, se obedece las enseñanzas del diablo, es llamado hijo de desobediencia, ¿no? Anda en los deseos de su carne, hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos, y por naturaleza es llamado hijo de ira. Esta es la situación nuestra antes de conocer al Señor. Ahora, si esa es mi situación espiritual, es lógico que yo necesito una intervención divina, sin la cual me sería imposible reaccionar. Es decir, si yo estoy viviendo en esa situación de pecado y de muerte, si estoy viviendo bajo la influencia del maligno, si estoy viviendo bajo los deseos de la carne, y si estoy viviendo de esa manera, yo mismo ni siquiera me doy cuenta. Ni siquiera me doy cuenta, porque mi naturaleza está acostumbrada a eso. Entonces sí necesito una intervención divina. Necesito que Dios obre. Por eso, el texto de Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra, no le trajere, significa atraer profundamente, poderosamente. Es decir, Dios no te obliga, pero te atrae. Con su poder te atrae hacia Él, ¿no? Entonces, pregunta número 1. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Ahí tienen la cita bíblica. 1 de Timoteo 2, versículos 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos, ese es el deseo, el anhelo de Dios, de todos esos que están en sus pecados, en sus delitos, en su carne, obedeciendo a las instrucciones del diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira, toda esa gente, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que todos sean salvos, todos. Eso es lo que Él quiere. Pero el hombre, humanamente hablando, ¿no?, tiene un velo delante de los ojos y no se da cuenta de su situación. Y el hombre necesita clamar a Dios, buscando el perdón de Dios,
Y para eso debe entender su situación espiritual. Cuando nosotros invitamos a una persona a conocer a Cristo, no puedes invitarlo ofreciéndole el cielo, porque si tú le ofreces el cielo a cualquiera, cualquiera va a recibirlo. Vas a una iglesia y dices, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos, pues todos. El punto para acercarte a Dios tiene que ser el reconocimiento de tu necesidad de perdón, de tu necesidad de buscar a Dios, porque te das cuenta de tu pecado y que tu pecado te está llevando a la condenación. Por eso, para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con arrepentimiento. Y para entender eso, para que el velo de nuestros ojos se quite y podamos entender nuestra situación, tiene que intervenir el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 8, ahí tienen el texto arriba, Juan 16, 8 nos dice: y cuando Él venga, y está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yo estoy en una situación de condenación, de muerte, alejado de Dios. Entonces, Dios quiere atraerme, Dios quiere jalarme, y si Él no interviene, jamás yo por mi propia cuenta podría buscarlo, ni siquiera buscar a Dios. Entonces necesito que el Espíritu Santo intervenga y que el Espíritu Santo me quite el velo de los ojos. Ahora, ¿qué herramientas usa Dios para eso? ¿Qué herramientas usa Dios para abrir los ojos de nuestro entendimiento? Son dos herramientas. La primera y la segunda la encontramos en Romanos, en el capítulo 10, ahí está el texto, versículos 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17, nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo atrae Dios a la gente para que lleguen a los pies de Cristo? Por medio de la predicación y de la palabra. La predicación de la palabra de Dios. No es la predicación de chistes y consejos y buenas anécdotas, es la predicación de la palabra de Dios. Yo he escuchado predicadores hoy en día y me van a llamar ortodoxo, tradicional, anticuado, me van a decir de todo. Pero he escuchado predicadores y enseñanza bíblica que es tan superficial, es llena de bromas y de chistes y de anécdotas y cuentitos, ¿no? Y al final tratan de sacar una conclusión. Y muchas veces la conclusión es bíblica, pero no usan la palabra de Dios. ¿Qué pasa? La Biblia es muy clara, que dice: el hombre es como la hierba, que se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando enseñamos la palabra de Dios hace su obra en el corazón humano. Si usted está yendo a una iglesia donde no enseñan la palabra de Dios, sino que las prédicas son superficiales, son súper modernas y súper entretenidas, pero no enseñan la palabra de Dios, sálgase y busque una que le enseñe la palabra. Si tiene que moverse más distancia, hágalo. Si le va a costar más tiempo, hágalo. Busque una iglesia más cerca de la palabra de Dios y no una iglesia más cerca de su casa, sino más cerca de la palabra de Dios. En la medida que enseñamos la palabra y predicamos la palabra, Dios atrae esos corazones a sí mismo. Entonces es por la palabra, por la predicación. ¿Entienden ustedes lo que significa tener un predicador? Y aquí voy a dar una exhortación. Hay muchas personas, muchísimas personas, que prefieren comprar sillas para la iglesia
pero jamás van a darle una ofrenda al pastor. Hay personas que si tú le dices en la iglesia, necesitábamos levantar el salario para cubrir el sueldo de un pastor, la gente es muy, no sé, ¿y qué hará con la plata? ¿Se la gastará? ¿No se la gastará? Etcétera. Pero si tú le dices, vamos a comprar ropa para regalar, vamos a comprar una silla, vamos a comprar una guitarra, entonces, sí, si ven la silla y ven la guitarra, entonces sí. Te cuento, ni la silla ni la guitarra predican la palabra de Dios. Aprendamos a respetar y honrar a nuestros pastores. Aprendamos a cuidar primero de la vida de nuestros pastores y luego de las cosas en la iglesia. Es más importante tener quien me predique y quien me enseñe la palabra a tener una iglesia con instrumentos musicales, sillas y lo que sea. Primero hay que ver por nuestros predicadores. ¿Por qué? Porque son los predicadores que predican la palabra de Dios los que van a traer, los que van a ser usados por Dios para traer a las almas a los pies de Cristo. Para mí es muy difícil hoy en día dar una ofrenda cuando alguien me pide una ofrenda. Para mí es muy difícil dar una ofrenda cuando ésta no va a personas. Es decir, yo prefiero dar mis ofrendas a misioneros, maestras de escuela dominical, pastores, y muchos de ellos que yo los conozco personalmente, porque yo con eso estoy preservando una voz que predique, que enseñe. Esa es la prioridad. Cuando la gente me dice, necesitamos plata para construir un templo, la verdad es que no me llama la atención ni me interesa. Necesitamos comprar más sillas o más guitarras o lo que sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios va a atraer a la gente al Evangelio es utilizando las herramientas de la predicación y de la palabra de Dios. Entonces necesitamos gente que predique, pero necesitamos gente que use la palabra de Dios. No estoy hablando de estos estafadores que han salido ahí por el mundo, que se llenan los bolsillos con plata y con billetes de los demás, engañando y estafando, mintiendo, diciendo profecías que no se cumplen. No estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de verdaderos hombres y mujeres de Dios que predican la palabra como es. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Entonces, el texto era, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere o no lo atrajere, no lo atrayese, ¿no? Entonces hemos dicho que estamos mal y que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra, revelarnos nuestro pecado, nuestras injusticias, abrirnos los ojos, ¿eh? Y que Dios hace eso por medio de la predicación y de la palabra. La pregunta es, ¿y dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío del hombre? Y la respuesta la encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15. Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15. Dice, es la parábola de la semilla. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazar. En Juan capítulo 1, versículos 10 al 11 dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios nos está trayendo hacia él, pero el hombre tiene la libertad, el libre albedrío, para aceptar
o rechazar. Tú recibes la palabra y tienes opciones. Dejas que el diablo te robe la palabra, la semilla que han puesto en tu corazón, dejas que el diablo venga y te quite la semilla. Bueno. O por ejemplo, como dice acá, los que cayeron junto al camino, los que son sobre la piedra, que han oído pero no tienen raíz, creen por algún tiempo y luego se alejan, ¿no? También. O aquellas personas, por ejemplo, que caen entre espinos y son los que oyen, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra de Dios. Y esa es una decisión que tú tomas. Tú vas a permitir, tú vas a dejar que los afanes, las riquezas y los placeres ahoguen la palabra de Dios en tu vida. ¿Quién es responsable de eso? Tú. No hay más. No puedes culpar a nadie. Tú recibiste la palabra, Dios te estaba trayendo y decidiste rechazar la palabra por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida. O tomas la decisión y agarras y dices, yo quiero seguir al Señor, y te conviertes en semilla que da fruto, ¿no? Ahí está el libre albedrío. Bueno, volvamos ahora a Juan, capítulo 6, versículos 48 al 51. Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51. Dice así: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Quiero que agarren su Biblia en el capítulo 6 de Juan y quiero que veamos los sinónimos que Jesucristo utiliza. Los sinónimos. En el versículo 32 dice: pan del cielo. Pan del cielo. En el versículo 32. Juan 6:32 nos dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En el versículo 33 repite, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Descendió del cielo y da vida al mundo. En el versículo 35, yo soy el pan de vida. Pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el versículo 58, pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Me encantan cómo Jesús utiliza sinónimos. Pan del cielo, pan de Dios, pan de vida, pan vivo, pan que descendió del cielo. Y todo esto, el pueblo de Dios lo estaba entendiendo, porque Él está hablando del maná que desciende del cielo, ¿no? Pero les dice una frase que es muy importante. Perdón. Versículo 48, dicen, yo soy el pan de vida. No dice, yo les voy a traer el pan de vida. No les dice, yo les voy a dar el pan de vida. Les voy a enseñar a encontrar el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Él es la personificación del pan de vida.
de Dios, el pan vivo, el pan del cielo, el pan de Dios. Entonces, esto es importante, y lo dijimos en unos estudios anteriores. Solo un loco podía decir estas cosas. No puedes comparar a Jesucristo con otro. Ni uno, ni Buda, ni Mahoma, ni Zoroastro, ni ningún fundador de ninguna iglesia se ha atrevido a decir frases tan, pero tan, vamos a decirle, soberbias. Porque él está diciendo, soy el pan de vida. Yo, no es que traigo, les enseño y les doy. Yo soy el pan de vida. Y lo repetimos la semana pasada. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la puerta para entrar al reino de Dios. Yo soy la luz del mundo. Todas esas frases son la insolencia de un hombre que está loco o es verdaderamente el Hijo de Dios poniendo sus pies en esta tierra. Y noten lo que dice sobre el pan de vida. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que come de este pan no muere. El que comiere de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo repite y lo repite y lo repite. ¿Qué parte de estos versículos no se entienden? ¿Qué parte del lenguaje no lo comprendemos? Jesucristo está diciendo que el que come de este pan no morirá eternamente. La pregunta es, ¿qué significa comer este pan? Obviamente los judíos y toda esa gente que lo rodeaba tenían sus ojos en términos carnales, humanos, materiales, y entonces lo mismo que muchísima gente hoy en día se imagina que la respuesta era comer ese pan era una cuestión así como antropófago, es decir, un caníbal, ¿no? Que se iban a comer al cuerpo de Cristo, o que él estaba ofreciendo su cuerpo para que se lo coman. Pero obviamente no es así. El mismo Jesús dio la respuesta cuando dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Jesucristo está hablando del sacrificio que él iba a hacer en la cruz. El sacrificio que él iba a hacer en la cruz. Entonces, comerme el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que él hizo en la cruz por mí, su muerte en la cruz y su posterior resurrección, eso es lo que tengo que agarrar y comérmelo, ingerirlo, es decir, meterlo a mi cuerpo para que se convierta en parte de mí, como la comida. Cuando tú comes, entonces la comida se convierte en parte de tus nutrientes. La comida que ingieres llega a todas las partes de tu cuerpo. Y entonces eso es lo que él está diciendo. Que asumas, que tomes su muerte en la cruz y que lleguen a ser parte de ti en forma total. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. No se trata de comerse una hostia o comerse un pan a la hora de la Santa Cena, como celebramos nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Porque ni la hostia ni el pan son el cuerpo de Cristo. Solamente son símbolos, ¿ok? Entonces, comer el pan de Cristo no significa ir a la comunión y comer la hostia, o venir a la iglesia y tener la Santa Cena. Eso solamente representa la muerte y la resurrección de Cristo, que lo hacemos en recordatorio. Jesucristo dijo, hagan esto para recordar mi muerte y mi resurrección. El hecho de comer el cuerpo de Cristo es mucho más profundo que meterse un pedacito de pan a la boca. El hecho de comer el pan de Cristo significa comer, asumir, ingerir, que sea parte de ti la obra de Cristo en la cruz. El hecho de que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por ti. A eso se está refiriendo Cristo. Y aquella persona que hace eso no morirá eternamente. Cuando una persona se acerca a Cristo y dice, yo quiero que la obra de Cristo en la cruz sea parte de mi vida, que Señor entra en mi corazón.
Señor, entra en mí, límpiame con tu sangre. Esa muerte en la cruz por mis pecados, permite que mis pecados sean perdonados, lávame, límpiame. Cuando agarras la muerte de Cristo en la cruz y la haces tuya, es ahí cuando estás realmente comiendo el cuerpo de Cristo. En el versículo 52, los judíos siguen con la misma tontería, la misma. En el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Tontos. Esta gente sigue pensando en los conceptos humanos, terrenales, humanistas, y no se daban cuenta que Jesús les estaba ofreciendo el pan de vida que ellos necesitaban. Jesús les estaba diciendo: mira, toma, acá estoy. ¿Quieres aceptarme? ¿Quieres recibirme? ¿Quieres creer en mí? ¿Quieres seguirme? Entiende que ese es el pan de vida que necesitas. ¿Cuánta gente lo necesita y no lo sabe? Vamos a avanzar desde el versículo 53, que dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ustedes pueden torcer la Biblia, ustedes pueden buscar una respuesta, ustedes pueden interpretarla a su manera, a su antojo, para que este texto no diga lo que está diciendo. Pero si ustedes leen con detenimiento, saben lo que Jesús dijo. Si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, y está hablando en forma simbólica y figurativa de su muerte en la cruz, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y repito, no se tiene que ver con comer un pedacito de pan y tomar un poquito de vino. Estamos hablando de algo mucho más profundo que implica el alma, ¿no? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, amigos, la enseñanza es clarísima. Jesucristo está diciendo que Él es el pan de vida, el pan del cielo, el pan de Dios, el pan vivo que nuestras almas necesitan comer para encontrar la vida eterna y no morir eternamente. Te ofrezco la oportunidad de venir a Jesucristo, de decirle: Jesús, yo quiero ese pan. Yo quiero que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que me des vida eterna. Necesito de ti para encontrar el camino a Dios. Vamos a orar para que estas personas que están escuchando y deciden hacer esta decisión puedan orar con nosotros. Señor, escucha a aquellas personas que están orando, pidiendo tu presencia en su corazón. Te pido, Dios, que respondas a su petición, a su llamado. Gracias por la palabra que nos has enseñado el día de hoy. Te pido, Dios, que nos
sigas enseñando y nos sigas bendiciendo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, la próxima semana continuaremos terminando el capítulo 6, que tiene que ver, después de estas conversaciones y estos diálogos, y de hablar un tema tan duro, porque la gente no entendió probablemente lo que Jesús estaba hablando. Mucha gente abandonaron al Señor. Aunque la gente imaginara que no es así, que todo el mundo estaba frente a Jesús y Jesús hacía milagros, la verdad es que mucha gente abandonó al Señor. Porque la gente busca al Señor por sus milagros, pero no buscan al Señor por su palabra. Esto lo vamos a ver la próxima semana, el próximo viernes, 8 de la noche, hora de Suiza. Y recuerden que los miércoles a las 7 de la noche, hora de Suiza también, estamos enseñando Primera de Corintios. Acabamos de terminar el capítulo 4 y empezamos con el capítulo 5. Y este domingo tenemos el culto y el servicio de adoración de nuestra iglesia. Lo pasamos live en vivo a las 10 de la mañana, hora de Suiza, y en la tarde se retransmite para las personas de Centro y Sudamérica, y bueno, para toda América. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, sigan estudiando la palabra de Dios y siempre, siempre, siempre recuerden el texto bíblico que dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Así que les animo a estudiar su palabra. Bendiciones y cuídense.